que entonces está inclinándose a esto, inclinándose, está luchando y todo, ¿no? Si la persona homosexual se arrepiente, o sea, realmente se arrepiente, no es garantía de que va a dejar de tener las inclinaciones o de que va a dejar de cometer los pecados, como cualquiera de nosotros. Si yo voy como persona homosexual a confesarme, le digo al Padre, me arrepiento, no quiero volver a hacerlo, pero sufro porque esto es fuerte y tengo la sospecha de que probablemente voy a caer, pero Padre, yo me arrepiento y voy a hacer todo lo posible para que no. Entonces esa persona tiene la misericordia de Dios regaladísima, ¿no? Bueno, Padrecito, yo no sé si lo que te voy a preguntar, no sé si va a ayudar a aclarar o nos lleva para otro lado. A mí me surge algo con respecto a este tema, y recién vos estabas hablando y me volvió a tocar el corazón, ¿viste? Que es justamente esto que hablabas vos de la lucha. No, te entendí perfecto, porque a todos nos pasa, ¿no es cierto?, de querer superar cosas que no podemos, que nos parece imposible. Hoy rezábamos al principio, con esto del alfarero, dejarnos moldear de nuevo. Y lo que a mí me cuesta entender de esta iglesia que acoge a todos es la excomunión. Es decir, no poder comulgar tanto en esta situación como en otra, porque digo, a mí no me ha tocado, pero para mí la comunión me da tanta fuerza, lo mismo que el sacramento de la reconciliación, y me da la sensación de que es como que si fuera meritorio al quedar toda esta gente fuera, a ellos como a otras situaciones. Y creo que no, o sea, yo no me siento más meritoria que cualquiera del resto, ¿no? Eso a mí no me cierra de la iglesia, me cuesta entenderlo, me cuesta, y justamente donde vos decís, cuanto más está esa lucha tan grande, no sé si me explico en la Entiendo pregunta, bien. ¿no? O sea, la Eucaristía como justamente nuestra fortaleza, ¿no? La Eucaristía como quien nos da las gracias para afrontar la situación y luego ir como luchando contra eso. Ya, entonces la respuesta a esto, quizá para que se entienda un poco, nos lo da Santo Tomás de Aquino, ¿no? Aquí hay una cuestión un poco doctrinal, que si bien es cierto, está muy acertada, ¿no? Hay algo que se llama pecado objetivo y pecado subjetivo, ¿no? El pecado objetivo es lo que manifiestamente, públicamente todos entienden que está mal y que además, en el caso de la comunión, para no poder recibirla tiene que ser mortal. O sea, hay pecados graves, mortales, objetivos, y también hay pecados graves, mortales, subjetivos. ¿A qué me refiero? A ver, es un tema, sí, interesante, hay que tratarlo, ¿no? Pero hay que estar como bien atentos para no malentender esto. A ver, por ejemplo, una persona que está viviendo en unión libre. Esa persona está en un pecado mortal objetivo. No hay nada que hacer. Objetivo significa que todos lo reconocen, todos saben, o sea, manifiestamente, exteriormente, eso está claro. Eso es un pecado mortal y es objetivo porque de afuera todos sabemos que eso está mal, ¿ya? Hay situaciones en las que una persona está en pecado mortal objetivamente, pero que puede ser que subjetivamente por lo menos no sea tan grave, ¿no? Puede ser que sí sea mortal, puede ser en algunos casos hasta que no lo sea. Por ejemplo, hay una persona, la misma pareja, están viviendo juntos, pero uno de ellos, ya sea el hombre o la mujer, quiere casarse. Y le dice al esposo 1001 veces o a la esposa, por favor, casémonos. Tanto sufro por no poder comulgar. Quiero confesarme, ¿no? Entonces entra ahí una situación ahí fuerte de que yo no quiero esto, no quiero, pero por la situación en la que se encuentra,
el esposo, la dependencia que tiene de él, la falta de valentía y muchas otras cosas que van como reduciendo su libertad, ¿no? Entonces hacen que solamente Dios sabe, eso sí no podemos determinarlo, por eso es lo delicado. Solamente Dios sabe si es que realmente está una de esas dos personas que está luchando, convenciéndole, orando, buscando, pero a la final pues el esposo llega y le dice, quiero tener relaciones de aquí, y ella, bueno, está bien porque sé que luego va a pasar acá, y no tiene la valentía para decirle que no y tanta cosa, ¿no? Entonces solamente Dios sabe hasta qué punto subjetivamente esa persona está realmente en pecado mortal, ¿no? Objetivamente está en pecado mortal, pero es tan subjetivo esto que entonces no podemos nosotros decir, me parece que sí, que no está en pecado mortal y entonces vaya y comulgue. No. Entonces la iglesia en esto sí es muy prudente, ¿no? Es muy cauta. Entonces ella dice, para poder acceder a la comunión o al sacramento de la reconciliación, pues la persona tiene que dejar el pecado mortal objetivo. Porque llegar hasta la espesura tan íntima, tan allá, tan profunda, ¿no? De determinar hasta qué punto realmente está o no está en pecado mortal, ni la misma persona quizá es capaz de determinarlo, ¿no? Pongamos otra situación, y eso lo menciona el Catecismo de la Iglesia Católica. Objetivamente, y es grave, la masturbación, ¿sí? Sin embargo, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que se reduce la gravedad de la masturbación si, por ejemplo, es un joven que ha sido como obligado o ha sido llevado a esto, que no tenía mucho conocimiento y un amigo le dijo, oye, haz esto, mira esto de aquí en internet y terminó en esto. O que por algunas heridas de su infancia, ¿no? Que vio a sus papás haciendo cosas o vio en internet o le hicieron cosas a él, entonces se abrió este apetito desordenado a nivel afectivo sexual y a la final pues comenzó a tocarse y aquí, acá, y después ya de grande se siente como inclinado fuertemente a consumir pornografía, a masturbarse, ¿no? Entonces la Iglesia Católica ahí dice, ¿no? Que dependiendo de las situaciones, de las heridas, del pasado y de todo eso de aquí, puede ser que reduzca la gravedad, ¿no? Y si no me equivoco, hasta llega a determinar que en algunos casos pues deja de ser ya pecado grave, ¿no? O sea, va reduciendo muchísimo la gravedad. Inclusive, para hacerlo más preciso, yo tengo aquí el catecismo y dice al respecto de la masturbación, para que entendamos un poquito al respecto, ¿ya? Entonces dice lo siguiente. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, ha afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Entonces ya lo pone como algo grave, ¿no? El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a la finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. Así, el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual requerida por el orden moral, aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero. Es decir, primero habla del desorden y de lo moralmente incorrecto, que es justamente la masturbación. Y continúa. Para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, es decir, para determinar hasta qué punto tienen los que cometen este pecado, tienen esa responsabilidad o tienen esa gravedad, ese peso, ¿no?, de culpa, ¿no? Ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, es decir, que quizá desde pequeños comenzaron a hacerlo sin mucho conocimiento y a la final se ha quedado como un vicio, pero que de principio no lo hacía, digamos, inclusive hasta por maldad, sino porque, como les decía, porque vio algo, porque le hicieron algo, ¿no? Sobre todo cuando le hicieron algo, pues es una víctima, ¿no? Sobre todo. Dice entonces, ya sea por la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia
u otros factores psíquicos o sociales que pueden, atención a esto, atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral, ¿no? Reducir al mínimo la culpabilidad moral. O sea, qué fuerte. Objetivamente, hay que decirlo, la masturbación es un pecado grave, y si grave, entonces mortal. Pero, hablando en términos de subjetividad, entra todo esto que ha mencionado el catecismo, ¿no? Pero, yo les digo a los jóvenes, hay que tener cuidado, porque uno puede decir, bueno, es que a mí me hicieron esto, y a mí me mostraron eso cuando era pequeño, y un amigo me dijo, tócate, y es así, y yo me acostumbré a eso. Entonces, bueno, ya, soy una víctima. Entonces voy y veo pornografía y me masturbo porque sé que soy una víctima de eso. No, no, no. Entonces hay que decir las cosas objetivamente. No hay que decir las cosas subjetivamente. Que entiendan la subjetividad, pero cuando hablamos de una cuestión moral para saber cómo proceder en relación al sacramento de la Eucaristía, en relación a la confesión, hablemos en términos objetivos. Porque si caemos en subjetivismos, pues ahí sí cada uno dirá, es que yo no sabía, es que yo acá, a la final yo nunca peco mortalmente. ¿Por qué? Porque no, yo soy siempre víctima, ¿no? de esa sociedad corrupta en la que me encuentro, ¿no? Entonces, no. La Iglesia Católica es muy sabia, muy cauta, porque hasta qué punto realmente uno se hace la víctima, ¿no? Hasta qué punto uno más bien está justificando esos pecados y diciendo, bueno, soy humano y aquí, acá, y uno cae en una laxitud tremenda. Entonces la Iglesia Católica, siendo madre objetiva en relación a esto, dice, no se puede acceder al sacramento de la Eucaristía si uno se encuentra en un pecado mortal objetivo. ¿Se entiende esto? Subjetivamente, solamente Dios lo sabe. En consecuencia, para confesarme, muchas veces para uno sí es claro. Para uno sí es claro, cometí esto y fue porque estaba enojado y porque me dio la gana, ¿no? Entonces sí, sé que soy culpable de eso, ¿no? Ya voy y lo digo. Pero hay otras cosas en las que uno ahí anda como, no sé si sí, si no, parece que sí. ¿Será realmente no lo consentí o realmente sí lo consentí? Lo hice porque me encontraba así atosigado por una cuestión social, tanta cosa como dice el catecismo. Entonces ahí vamos por lo sano, vamos por lo seguro. Objetivamente es un pecado grave, entonces voy y lo confieso como pecado grave. Y el Señor, pues por eso está el sacramento de la comunión, de la confesión, acepta mi confesión y absuelve en general el pecado, si sea cual sea, ¿no? Yendo al caso concreto entonces que se ha presentado en este momento, teniendo esto, la teoría como allí, entonces decimos, una persona homosexual o una persona que está en unión libre puede acceder al sacramento de la confirmación siempre y cuando confiese sus pecados objetivos. Es decir, voy a confesarme, por ejemplo, porque estoy en unión libre con una persona. Y como ese es un pecado objetivamente grave, mortal, entonces la única forma de que yo reciba el perdón de Dios es que yo acepte ese perdón. ¿Y cómo lo acepto? Pues diciéndole al Señor que me arrepiento de él. El arrepentimiento, a veces uno piensa que es una especie de acto como de contrato. A ver, yo firmo aquí y ahí sí el Señor me firma el otro papelito. El Señor me dice, dame esto y yo te doy lo otro. No es una transacción. Aquí estamos nosotros solamente recibiendo. Aquí es solamente misericordia de Dios. Y lo que hace el arrepentimiento es aceptar esa misericordia, es abrir nuestro corazón. Porque ¿cómo alguien puede decir, he sentido que el Señor me ha perdonado, si la persona misma no acepta el perdón porque no abre su corazón a recibirlo? Abrir el corazón a recibir la misericordia de Dios es arrepentirse. Eso lo vemos en los hijos, eso lo vemos en nuestros compañeros de trabajo, eso lo vemos cuando una persona pide perdón de corazón y se va en lágrimas. Cuando le dice racionalmente, te perdono, está bien, no hay nada entre nosotros, todo va bien, pero por dentro está que todo ahí, ¿no? Mientras no haya ese arrepentimiento por el hecho que cometí yo o el hecho de que cometió el otro, también para dar perdón uno a veces tiene que arrepentirse, ¿no? Y hasta que no haya eso interior, no ocurre esto otro, que en cambio voy y desde el profundo de mi corazón con un arrepentimiento le digo, perdóname, ¿no? Hasta me voy en llanto.
¿Por qué? Porque el arrepentimiento lo que hace no es una transacción. Lo que el arrepentimiento hace es, ¡pum!, abrir mi corazón a recibir el perdón, a recibir la misericordia. Entonces la iglesia sabe, es consciente claramente de que una persona que está en un pecado objetivo, mortal, no puede recibir la absolución porque hasta ahora no ha experimentado el arrepentimiento para poder recibir la misericordia. ¿A qué me refiero? A que esta persona no se atreve, por ejemplo, a decirle al esposo, ya no vamos a tener relaciones. No vamos a hacerlo, ¿no? O llegar a un acuerdo con él para decirle, mantengámonos así castos, ¿no? U otras formas, ¿no? Y en el caso de que una señora esté arrepentida, o un señor esté arrepentido, pero esté tan débil, ¿no? El esposo le pide tener relaciones íntimas, vivir como pareja, hacer todo lo que hacen como pareja, y no puede hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que hablar allí también de una debilidad, ¿no? De parte de ella, ¿no? Que está así. Aplíquese lo mismo también en el caso de la homosexualidad, que entonces está inclinándose a esto, está luchando y todo, ¿no? Si la persona homosexual se arrepiente, o sea, realmente se arrepiente, no es garantía de que va a dejar de tener las inclinaciones o de que va a dejar de cometer los pecados. Como cualquiera de nosotros. Si yo voy como persona homosexual a confesarme, le digo al Padre, me arrepiento, no quiero volver a hacerlo, pero sufro porque esto es fuerte y tengo la sospecha de que probablemente voy a caer, pero Padre, yo me arrepiento y voy a hacer todo lo posible para que no. Entonces esa persona tiene la misericordia de Dios regaladísima, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo este acto de arrepentimiento, a conciencia de que aún tiene esa debilidad. Lo mismo podría ser la mujer que va, o el varón que está en unión libre y va a confesarse. Padre, yo le propongo, voy a hacer todo lo posible para con mi marido estar de acuerdo de que no vamos a tener relaciones íntimas hasta que nos casemos, por ejemplo, ¿no? O en el caso que se encuentren, la cuestión es que dejen ese pecado objetivo, ¿no? Si así lo hacen, pues la misericordia de Dios está ahí a por montones a que ellos lo reciban. Entonces no están impedidos de recibir la misericordia de Dios siempre y cuando haya este arrepentimiento que les capacita para aceptar ese perdón y luego van a hacer todo lo necesario, todo lo posible, lo que está humanamente y espiritualmente a su alcance para dejar de cometer esos pecados y estar en esa lucha. Entonces más bien la confesión lo que está haciendo es invitarle a la lucha a la persona. Y si la persona no quiere confesarse, es decir, no quiere dejar esos pecados, no está luchando. La confesión lo que le hace es, vamos a luchar. Y por eso, Andy comulga. Puedes comulgar, porque estás luchando. ¿Quién no se merece recibir la comunión, no en mis palabras, sino en las palabras de la Sagrada Escritura, según San Pablo, ¿no? Que el que come el cuerpo de Cristo indignamente se come su propia condenación. ¿Quién no debería, quién no es digno de recibir esto? Es aquella persona que no está luchando. Justamente aquí entra lo que usted decía, Ana, ¿no? Yo he visto a personas que están luchando, ¿por qué no pueden recibir? Justamente porque están luchando, vayan y confiésense. Porque significa que están luchando. Y entonces se merecen la misericordia, porque están luchando. Y entonces pueden comulgar. Si se permanecen en lucha una semana y media, listo, cayeron otra vez, vamos, otra vez, podemos. Señor, dame la gracia, voy a continuar. Y entonces puede ser que luego sea 2 semanas, luego 3 semanas, luego un mes. Y cuando se dio cuenta, ya tiene autodominio, por ponerles un ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, más bien, esa es la visión que tiene la Iglesia al respecto del sacramento, de los 2 sacramentos, y también de quienes pueden acceder a ellos.